Han pasado casi 3 décadas, 28 años, 85 vidas se cobró la AMIA. Es el atentado terrorista más difícil de digerir que tiene la historia de nuestro país, porque es el más grave de los atentados terroristas. Está con nosotros Hernando Grosbon, que es el cónsul honorario en la región, en la Patagonia, Hernando, ¿no es cierto? En la Patagonia, las 4 provincias patagónicas. Usted hace mucho tiempo que está acá, desde los 70 que está aquí en la región. Efectivamente. Estas últimas 3 décadas, 28 años desde la AMIA a esta parte, ¿cómo se termina de digerir el duelo? ¿Cómo se termina de asimilar que haya pasado semejante cantidad de tiempo sin lograr un esclarecimiento de ese hecho? Yo creo que no se termina de digerir. Sigue circulando por los distintos aparatos, entre ellos el digestivo en este caso, para digerirlo. Yo creo que los argentinos no podemos digerir ni lo que nos ha pasado y menos aún de que todavía no esté esclarecido al menos el oprobio, la masacre que se cometió en nuestro país. Realmente, por eso es que se sigue exigiendo, solicitando, buscando por todos los medios posibles, legales, precisamente este esclarecimiento, y quienes están con semiplena prueba prácticamente que tuvieron participación directa de un lado o de otro, es decir, la parte ideológica tanto como la parte ejecutiva de este atentado tremendo. La justicia argentina los tiene perfectamente identificados, no sé si son los únicos, pero al punto tal que las pruebas que existen hicieron que con todas las trabas que se pusieron en ese momento para que Interpol exhibiera o dictara la detención de ellos con las llamadas alertas rojas, no solamente que la tuvieron que aceptar, sino que siguen vigentes. Entonces, evidentemente, y hubo trabas internacionales de mucha contundencia. Sin embargo, fue mucho más contundente lo que el fiscal Nisman había recabado con las pruebas adecuadas y necesarias y definitivas, como para que esas alertas rojas se pudieran poner en vigencia. No digo ejecutar, porque hasta ahora lamentablemente ninguno de esos sindicados como partícipes necesarios y ejecutores e ideólogos del atentado han sido puestos a disposición de la justicia argentina, a pesar de que por supuesto se les ofreció todas las garantías que nuestra propia justicia y el derecho internacional están vigentes, ¿no es cierto? Claro. Han pasado varios signos políticos desde aquel desde aquel acontecimiento a esta parte. ¿Cuál es la lectura desde esa perspectiva, desde ese punto de vista? ¿Cuál es esa lectura política que se puede hacer respecto de lo que ha venido ocurriendo y cómo se ve hoy este atentado a 28 años de la AMIA, Hernando? Han tenido y han habido distintas alternativas a lo largo de estas casi 3 décadas, inclusive un juicio por encubrimiento, claro, el cual fue el único que más o menos definió algunas cosas. Y bueno, al haber un encubrimiento de por medio, que la misma justicia lo ha asegurado, o haber ya determinado que ese encubrimiento existió, bueno, sabemos que hay algo o alguienes que están tratando de que precisamente no se llegue a la verdad. Da la sensación, cuando uno habla de este atentado, como cuando se habla también del atentado a la embajada, que hubiesen ocurrido en territorio y en una población extra argentina, ¿no? Parece que esto no fuera de y los que murieron son argentinos.
Pero hay, dígame que estoy equivocado, pero hay como una percepción de que esto pareciera que hubiese ocurrido en otro lugar, en el imaginario, o estoy tan errado, digamos, en la mirada, en la forma de describir. No, yo creo que no, al contrario. Creo que eso es algo que todavía se percibe. No solamente murieron argentinos, dijo alguien, sino, o dijo algo así, como murieron judíos y argentinos. Murieron judíos argentinos. Pero inclusive, dejando de lado eso, también murió gente que no tenía, ni siquiera era argentina, que estaba yendo, un chiquito, por ejemplo, que iba con su mamá y que iban al hospital de clínicas. Gente que transitaba por la calle, porque esa hora es precisamente cuando más cantidad de gente, negocios abiertos hay en toda esa zona y muchísima gente que iba, como esta persona que estábamos hablando, al hospital de clínicas a recibir asistencia médica. También en ese momento estaba lleno de gente el edificio, porque la AMIA tiene desde hace muchos años una bolsa de trabajo, que no es para judíos, es para todo el mundo. Claro. Bueno, esa bolsa de trabajo, que es muy eficiente y que tiene realmente posibilidades para muchísima gente y de hecho hay, no sé, miles de personas que se han beneficiado con esa ayuda que se les da. Bueno, algunos son judíos, otros no son judíos y otros ni siquiera son argentinos, a lo mejor son ciudadanos de otros países que están viviendo en nuestro país. De manera que hay algo que efectivamente todavía en el imaginario colectivo pareciera como que es algo extraño, o que somos algo extraño los judíos, o algo por el estilo, no sé. Entonces, lo que tiene que quedar absolutamente en claro, que todos los judíos argentinos somos argentinos. Claro. Y judíos. Ya está. Como puede ser un francés o como puede ser un israelí. En Israel hay muchísima gente que no es judía y vive en Israel. De manera tal que eso tendría de alguna vez por todas que el colectivo imaginario que existe, no en Argentina solamente, seguramente, lo capte, claro, lo entienda. Hernando, después de 2 años de cuarentena, 2 años de pandemia, se volvió a la presencialidad y también recordar aquel hecho lamentable de nuestra historia también se volvió en un acto presencial. ¿Cobró más vitalidad el reclamo? ¿Es más intenso ahora el reclamo? ¿Es tan intenso como antes el reclamo? ¿No va a dejar de serlo nunca de esa intensidad? Yo no sé, es decir, no puedo medir la intensidad del reclamo. Claro, porque es una ponderación subjetiva. Es una ponderación, exactamente, que no se puede ponderar y medirla. Pero creo que va a seguir insistiendo sobre todo y por lo menos hasta que los familiares de las víctimas fatales y también de los que no murieron pero que están con graves secuelas. Sigan existiendo. Yo pienso que el reclamo, además de que mucha gente que no tiene nada que ver ni con la colectividad judía ni con el atentado a la AMIA así directamente, está tomando o ha tomado conciencia de que esta agresión a los argentinos, a la Argentina, en la capital federal de la República Argentina, fue un ataque a la Argentina. Usaron un blanco, se fueron a un blanco porque seguramente era más, más llamativo, llamémosle así, y aparte en determinadas constituciones de algunos países de Medio Oriente, la eliminación de los judíos y, ojo, que también de los cristianos, está dentro de del acta constitutiva de esas organizaciones terroristas, por ejemplo. De manera tal que entiendo yo que la percepción que tenemos es que no va a declinar, sino que probablemente a lo mejor se
no se visualizó tanto justamente por estos 2 años de que no se pudo manifestar en forma personal, pero entiendo yo que no va a declinar, sino al contrario, creo que se va a poner más firme. Que no se haya esclarecido todavía, con 28 años, en su impresión, ¿es una deficiencia de la política o una deficiencia de la justicia? Yo no puedo opinar con pruebas al respecto, sino que creería que las dos partes tienen un campo que no están trabajados como corresponde. Es decir, no se ha puesto el necesario ímpetu y la seriedad con la que habría que haberlo hecho, dado las circunstancias y esta tremenda masacre, ¿no? Hernando, como siempre le agradezco muchísimo la gentileza de darnos estos minutos, de acercarse hasta aquí, hasta el estudio, para poder charlar de este tema ciertamente importante, trascendente, pero que va a ser mucho más trascendente todavía el día que quede totalmente esclarecido. Así que muchas gracias. Es así, muchas gracias, Agustín. Bueno, que termine bien el día. Muchas gracias, Hernando. Vamos a saludar a continuación a Rubén Badañotto, que es economista. Y vamos a hablar con Rubén acerca de la brecha que existe en la cadena de producción, en los precios que se observan en la cadena de producción, lo que perciben los productores primarios de alimentos en el país y lo que terminan pagando los consumidores en la góndola. Rubén, ¿cómo está? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? A ver si me escucha, Rubén. Yo a usted no. ¿Rubén me escucha? Ah, bueno, parece que no tiene habilitado el audio. No nos está escuchando. Vamos a ver si podemos resolver este tema. Rubén Badañotto es docente universitario, es especialista en temas económicos, y hay una circunstancia que nos motiva a nosotros a charlar e instalar este tema. Argentina es fuertemente un productor de agroalimentos. El campo es uno de los motorizadores de la economía, es uno de los generadores de divisas. Se habla que el segundo motorizador de la economía podría llegar a ser Vaca Muerta, pero claro, estamos hablando en verbo futuro, ¿no? Podría llegar a ser, digamos, hoy sigue siendo la generación de alimentos, tal vez ese impulsor de los números, de las finanzas, de las divisas, el más fuerte. Pero nos llama la atención esta característica que se da en distintos circuitos productivos, en donde el primer eslabón, que sería el productor primario, percibe X plata por una unidad de medida de su producción, y el consumidor en la góndola termina pagando 10X platas por esa misma unidad de medida. Creo que ahora sí están en contacto con nosotros. Rubén Badañotto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda, Rubén. ¿Me escucha? Bueno, tampoco nos está escuchando. Bueno, mientras miramos las imágenes y vemos góndolas de supermercados, en donde uno como consumidor lo que puede apreciar allí es que un artículo, una mercancía producida en el país tiene un valor de venta, pero que ese valor de venta está muy, muy lejos de lo que finalmente termina percibiendo el productor primario. Nosotros lo vemos aquí muy cerca, por ejemplo, con la producción de manzanas y peras, en donde la cotización de 1 kilo de manzanas en la góndola es una cifra que apenas puede llegar a una 9ª parte, 10ª parte, 8ª parte quizás, de lo que finalmente termina pagando el consumidor en la góndola de mercado. Y uno dice, pero ¿por qué tanta diferencia? Si la chacra la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, la tenemos contigua a la ciudad, muy cerquita de la ciudad, tenemos que hacer 4 o 5 kilómetros y está la chacra, y donde se cultivan esas mismas manzanas. Es más, vemos el sello adhesivo de la empresa que la comercializa,
conocidos ellos, y a veces hasta de la misma ciudad en la que uno reside, y conoce también al productor porque dice, pero ¿cómo? Si Cacho tiene su chacra y vende la producción y le vende a este empaque y a esta empresa comercializadora, ¿cómo puede ser? Si en el verano le pagaron esto y uno tiene que estar pagando 10 veces más lo que se observa en la góndola. ¿Hay una explicación para todo esto? Sí, la hay, y es lo que queremos conocer ahora. Dicen que la tercera es la vencida. Rubén, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Agustín, para toda la gente, y disculpas porque, hay casos en que la tecnología me traiciona personalmente un poco. Suele pasar, Rubén, no hay problema. Lo interesante es lo que tengas para contarnos en función de cómo se explica la brecha que existe entre lo que percibe el productor primario y lo que termina pagando el consumidor en la góndola de los supermercados. Estamos hablando de la Argentina como un país fuertemente productor de agroalimentos, y esta circunstancia se visualiza, se observa en distintos circuitos productivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se puede sacar como común denominador? ¿Por qué tenemos que naturalizar esta circunstancia, Rubén? Mira, yo creo que vale la pena diferenciar entre distintos tipos de producciones, por decirlo así, y entre distintos tamaños de productores. Una cosa, por situarnos, si querés, geográficamente aquí en el Valle, una cosa es el productor de hasta determinada cantidad de hectáreas, el productor que puede cooperativizarse, el productor, llamemos pequeño y mediano, y otras cosas son las grandes cadenas. Ahí la capacidad de fijar precios y de resolver es muy distinta. Y por hablar de los productos primarios, después, uno en las cadenas también va y encuentra fideos que tienen otra estructura. Pero ¿qué pasa fundamentalmente en el tema hablemos de la producción primaria? La producción primaria necesita insumos, necesita energía, necesita transporte, necesita pagar salarios, y eso forma parte de los costos que tiene el productor primario. Una vez que el producto, ¿sí?, pongámosle la manzana, la pera, por hablar del que llega a la góndola, entra en la cadena de comercialización, ¿sí?, que puede ir o a las cadenas grandes o a las cadenas, o al mayorista, que después le vende al minorista. En cada uno de esos pasos, ¿sí?, ya sea que vaya a la cadena grande o a la cadena mayorista primero y después al minorista, por decir, la fruta va al mercado concentrador, ahí va el minorista, la compra, en cada uno de esos pasos intervienen, hablemos de el mayorista, el que recibe la producción en el mercado concentrador. Esa persona tiene que pagar salario, tiene que pagar un costo por el puesto, tiene que pagar energía, tiene que pagar transporte, está sujeto a diversos costos que se reproducen en el caso del minorista. El minorista tiene su propio costo impositivo, su propio costo salarial en el caso de tener empleados, y a eso hay que sumarle el margen de ganancia que cada uno va a agregar, ¿sí? Esto es una forma, si querés, más tradicional y más coloquial, por decirlo de alguna forma, de explicar por qué. Yo tomé el caso de la fruticultura y de la manzana porque es algo de acá muy nuestro, ¿no?, de la diferencia. Mira, te pongo como ejemplo. El fin de semana recorrí la góndola de las grandes superficies, y una bandeja con 4 o 5 manzanas rojas valía más de 500 pesos. Era algo así como un kilo. 50... Claro, y el productor, cada inicio de cosecha, o digamos, de noviembre a diciembre, que es cuando se discute, se va a la Secretaría de Fruticultura y tal, está peleando por los centavos. Claro. Una forma de verlo es esto que te decía: el productor tiene sus costos y trata de cubrirlos, y después de los costos del productor
está la cadena, ¿sí? La cadena de mayorista y minorista que está sujeto a sus propios costos y a esos costos le agrega una ganancia. La ganancia se la agregan en función de la capacidad de negociación, ¿sí? La capacidad de negociación que tienen. Ahora yo tengo una mirada, por decir el caso de lo que vos dijiste de la manzana, porque nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a pensar los costos de las empresas como si querés, una ecuación o un cálculo de suma. Primero tengo los insumos, el fertilizante, el costo de reparar el tractor, el combustible y demás, ¿sí? A eso le sumo la ganancia que necesito para poder reinvertir, para poder comprar semillas en el caso de que quiera meter alfalfa, lo que sea. Estamos acostumbrados a pensar los costos y el precio como una ecuación de suma. Yo tengo una visión en la fruticultura que el precio del producto, que la ecuación es inversa, es como una ecuación de resta. Hay un precio que es el precio internacional o el precio de góndola de los grandes hiper que lo fija quien tiene el mayor poder de negociación. En el caso internacional es un precio que está dado. En el caso interno te fija el precio el dueño del supermercado. Y a partir de ahí se empiezan a descortar, a restar costos. Bueno, esa es la cuenta que hacen habitualmente las compañías comercializadoras y exportadoras de frutas frescas. Claro, porque tenés el precio, hablemos de la exportación si querés, tenés el precio que se paga en Europa. Eso le descontás el flete, los impuestos, digamos, y demás. Le restás el transporte, ahí te queda el precio del empacador. El empacador tiene sus costos, ¿sí? Y lo que va al productor es lo que queda de restar todos los costos de la cadena. O sea, es inverso a lo que estamos, esta es una visión mía, es inverso a lo que estamos acostumbrados a pensar cómo se forman los costos. Los costos van de abajo, o sea, de quien produce, mete insumos, mete salarios, mete su tasa de ganancia, y se llega a un precio del producto que después, bueno, entrará en una cadena de comercialización y llegará al supermercado. En el caso que yo veo de la fruticultura, opera una ecuación como de resta. Hay un precio, se resta el transporte, se restan la ganancia de los supermercadistas, después la ganancia y todos los costos que tiene la empacadora, se resta, y lo que queda va al productor. O sea, es una forma que yo, bueno, en el recorrido por el valle de hace ya casi 3 décadas, he observado y me parece, a mí por lo menos, junto a otros colegas, nos ha servido para pensar y para intentar una respuesta a esto que vos decís. La lógica que opera en la fruticultura, desde mi mirada, es inversa a la que opera en la generalidad de los productos, donde también interviene, de hecho, ya sean los fideos que aparecen en la góndola o la manzana o un producto más elaborado, interviene la capacidad de negociación. Es muy distinta la capacidad de negociación de un puestero del mercado al de una gran superficie. Ahora, fíjate, sí, te entiendo, pero fíjate cómo aparecen dos actores aquí que son claves a mi juicio, como disgregados en todos, o separados, digamos, de esa resta, de esa operación matemática, y aparecen relegados en todo caso. Uno es el productor, porque recibe en todo caso lo que queda. Se han dado circunstancias. ¿Para dónde va la cosa? Hay otro actor que son los trabajadores que reciben lo que queda de lo que queda. Claro. Se han dado situaciones, yo recuerdo época de la convertibilidad, fines de los 90, en donde hubo situaciones en donde la resta dio negativo, o sea, el productor no solamente entregaba la fruta, sino que le daba saldo negativo. Caías en la situación irrisoria que tendría que haber pagado por haber entregado su producción. Bueno, no es raro ver montes, ver cuadros en chacras donde hay temporadas que no se recoge justamente por eso. Claro, porque no es rentable. Se hace una pasada o dos y después la fruta sigue estando y se va al piso y se cae porque el costo
de sacarla, entre salarios, combustible, todo lo que necesitas, no te alcanza a sí, a cubrir el costo. Con lo que vas a terminar cobrando eso. Claro. Y así empiezan a descuidarse montes, y bueno, y así se complica el ecosistema en el cual se desenvuelve esa actividad, ¿no? Rubén, y te decía, así como el productor aparece relegado en esa resta, también el que aparece relegado es el consumidor, porque el consumidor termina pagando digamos, un valor que está determinado por todos los pasos siguientes, digamos, por todo ese valor agregado incorporado en el proceso, ya sea de logística, de distribución, de comercialización, de traslado, de selección. Sí. Es que, Agustín, esa es la lógica con la que está organizada la sociedad en el sistema de producción, llamarle de mercado, capitalista, donde hay una separación cada vez mayor, si querés, o en realidad notable, de la producción hasta que el consumidor tiene en su mano el producto, salvo experiencias que son reducidas, que en distintas sociedades tienen un tratamiento más apoyado por el Estado, más desarrollado, como es el llamado tercer sector, la economía social, la economía popular, donde allí se intenta otra lógica, no solo otra lógica económica, sino evitar toda esta cadena para que quien toma el producto lo reciba casi directamente o directamente de quien lo produce, pero que, vuelvo a decirte, es una parte hoy minoritaria de la economía. El resto de la economía capitalista está organizada en base a eso. El sector de servicios, donde hasta hace 10 años era el comercio era un sector que prevalecía, es uno de los sectores que más valor agregan en la economía, y el rol que cumplen es la intermediación, el permitir que alguien que vive en una ciudad tenga acceso a una innumerable cantidad de bienes que se producen muy lejos de donde él está. Yo a esa parte la veo explicada más desde la lógica de operación del sistema de mercado capitalista, ¿verdad? Gracias por la gentileza de estos minutos, Rubén. No, gracias a ustedes y disculpen la falla con la imagen y el sonido primario. Bueno, que Rubén, una linda noche. Gracias, que termine bien el día. Rubén Bordoñoto es economista, con él hablamos acerca de esta circunstancia que se plantea en distintos circuitos productivos, en un país como el nuestro, que es un fuerte productor de agroalimentos, casualmente. Y donde esa lógica hace que, por ejemplo, dos actores aparezcan relegados en la ecuación final, tanto el productor primario como el consumidor, el último eslabón de esa cadena de comercialización. Cerramos hoy, nos encontraremos dentro de una semana. Hemos hablado de economía, hemos hablado de la AMIA, hemos hablado del tren, hemos hablado de seguridad en esta edición de Panorama. En 7 días volveremos a encontrarnos, como siempre. Muchas gracias.